El brillo de las copas de cristal sobre la mesa era tan intenso que casi dolía mirar. 20 amigos de mi marido, Julián, se sentaban alrededor de una larga mesa de madera pulida y sus risas sonaban huecas y estridentes. Esta era la fiesta de mi 30 cumpleaños, celebrada en el restaurante más caro de Madrid. Julián lo había organizado todo. Incluso eligió mi vestido, un sencillo traje azul oscuro que, según él, hacía que pareciera menos simple. En esta sala, rodeada de mujeres que llevaban vestidos que costaban más que mi primer coche, me sentía como una muñeca que él había colocado en una silla. «Amelia, cariño, estás muy callada», dijo una mujer llamada Clara mientras sus pendientes de diamantes captaban la luz. «¿No te lo estás pasando bien?» Antes de que pudiera responder, Julián posó su mano en mi hombro, apretando con demasiada fuerza. «Es que no está acostumbrada a este tipo de cosas», dijo a toda la mesa, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Ya sabes lo que dicen. Puedes sacar a la chica del pueblo, pero no puedes sacar el pueblo de la chica, ¿verdad?» Algunos soltaron una risita nerviosa por cortesía. Sentí que me ardían las mejillas, pero mantuve una sonrisa pequeña y educada en mi rostro, tal como él me había enseñado. Sabía que estaba de mal humor. Un importante negocio del que había estado presumiendo durante semanas se había ido al traste esa misma tarde. Y cuando Julián estaba enfadado, necesitaba a alguien a quien culpar. Esa noche, esa persona era yo. Durante las últimas 2 horas, no había dejado de hacer comentarios pequeños y afilados. Se burló de cómo sostenía el tenedor. Se rió cuando no pude pronunciar el nombre de un vino francés. Cada comentario era como un pequeño corte con el borde de un papel, y él era un experto en hacerme sangrar donde nadie más pudiera verlo. Pero esta noche se sentía diferente. Podía ver un fuego extraño en sus ojos. Estaba bebiendo más rápido de lo habitual. Sus movimientos eran bruscos y nerviosos. Lo observaba desde el otro lado de la mesa, y mi corazón no se hundía de tristeza, sino que latía con un ritmo lento y constante. Había estado esperando algo así. Solo necesitaba que cometiera un último error en público. Y aquí estaba, un terrible regalo para mi cumpleaños. Cuando los camareros retiraron los platos del plato principal, Julián se puso de pie, golpeando su copa con una cuchara. La charla vacía se detuvo. Todos se giraron para mirarlo, sus rostros esperando un brindis dulce y cariñoso para su esposa. Levantó su copa. «Quisiera hacer un brindis», comenzó, arrastrando las palabras ligeramente, «por mi esposa Amelia, en su 30 cumpleaños». Hizo una pausa, y por un segundo pensé que podría decir algo amable. Estaba equivocada. Su rostro se torció en una mueca de desprecio. La he traído aquí esta noche para mostraros a todos con lo que tengo que vivir, dijo, su voz cada vez más fuerte. Quería que vierais esto. Esta desgracia a la que llamo esposa. No tiene estilo, ni clase, ni la menor idea de nuestro mundo. Es una vergüenza. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Se me cortó la respiración, pero me obligué a mantener su mirada de odio. No apartaría la vista. «Cada día tengo que fingir que pertenece a mi lado», escupió, con los ojos llenos de veneno. «Pero no es así. Ella pertenece al lodo de donde la saqué». Lanzó su servilleta de tela sobre la mesa. Aterrizó junto a una cuenta enorme que el camarero acababa de dejar allí. Me miró desde arriba, con el labio curvado en una mueca de asco. Luego se inclinó hacia mí. Su voz, un susurro bajo y cruel para que todos lo oyeran. «Una mujer como tú tiene suerte de que alguna vez te haya tocado». Con eso, se dio la vuelta y se marchó. El sonido de sus zapatos de diseño resonando en el suelo de mármol fue el único ruido en la sala. No miró hacia atrás. Simplemente me dejó allí, sentada en medio de 20 rostros conmocionados con una cuenta de 10.000 euros. Los susurros comenzaron de inmediato. La gente empezó a mirar sus móviles, evitando mi mirada. Esperaban que llorara, que saliera corriendo avergonzada. No hice ninguna de las dos cosas. Lentamente, metí la mano en mi pequeño bolso. Saqué una sencilla y gastada cartera que Julián nunca había visto. De ella, saqué una simple tarjeta de débito negra. Él no sabía que esa tarjeta existía. No sabía que esa cuenta bancaria existía. No sabía muchas cosas sobre mí.
Llamé la atención del camarero y le hice un gesto tranquilo con la cabeza. Se acercó, con el rostro lleno de compasión. Señora, la cuenta, empezó, sin saber qué decir. No hay problema, dije, con la voz firme. Yo me encargo. Por favor, añada una propina generosa. El servicio ha sido excelente. Tomó la tarjeta y se alejó. Unos momentos después, regresó con el recibo. Firmé mi nombre. Mi mano no temblaba en absoluto. Luego me levanté, alisando mi sencillo vestido azul. Miré por última vez a la mesa, a toda esa gente rica y poderosa que acababa de ver cómo mi vida se desmoronaba. No les dije ni una palabra. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la salida, con la espalda recta y la cabeza bien alta. Cuando el aire fresco de la noche madrileña me golpeó en la cara, una pequeña sonrisa asomó a mis labios. Julián pensó que me había destruido. No tenía ni idea de que acababa de darme la libertad. Caminando bajo el aire fresco de la ciudad, sentí una extraña sensación de calma. El mundo entero pareció quedarse en silencio. Mi mente no repetía la humillación de las palabras de Julián. En cambio, viajó 3 años atrás a una carretera polvorienta bajo el sol abrasador de un verano en Castilla. Ahí fue donde empezó todo. Mi coche tenía una rueda pinchada y yo luchaba con los tornillos oxidados cuando un elegante deportivo negro se detuvo. Julián salió de él pareciendo una estrella de cine que se había equivocado de camino. No solo me ayudó a cambiar la rueda, me hechizó. Dijo que mi nombre, Amelia, era precioso y antiguo. Sonrió y me sentí como la única persona en el mundo. Me vio como alguien simple, pura y refrescantemente real. Yo era una chica de pueblo que trabajaba en la biblioteca local y él era un príncipe de una ciudad lejana. Para él yo era un lienzo en blanco y él era el artista que crearía una obra maestra. Y yo me lo creí. Me enamoré del cuento de hadas que me estaba vendiendo. Y cuando me pidió que me casara con él solo 3 meses después, dije que sí sin pensarlo 2 veces. Dejé mi pequeño pueblo, mis amigos y mi diminuto apartamento por una nueva vida en una jaula dorada. El primer año de nuestro matrimonio fue un torbellino de cambios. Reemplazó mi ropa sencilla por vestidos de diseñadores cuyos nombres no podía pronunciar. Cambió mi viejo móvil por el último modelo, diciéndome que era para poder localizarme siempre. Pronto me di cuenta de que era para poder rastrearme siempre. Mis amigos del pueblo dejaron de llamar después de que Julián hiciera algunos comentarios fríos sobre sus vidas simples. Me estaba aislando, ladrillo a ladrillo, hasta que su mundo fue el único que conocí. El dinero era su herramienta de control favorita. Nunca tuve una cuenta bancaria a mi nombre. Me daba una pequeña asignación en efectivo cada semana. Como a una niña. No necesitas preocupar tu bonita cabecica con las finanzas, mi amor, decía, dándome palmaditas en la cabeza. Para eso estoy yo. Quería que dependiera completamente de él para todo. Y por un tiempo lo fui. Lo que Julián nunca supo fue que su lienzo en blanco no estaba tan en blanco. Antes de volver a mi pueblo para cuidar de mi madre enferma, había obtenido un título universitario. No era en arte o literatura, asignaturas que él podría haber encontrado encantadoramente inútiles. Era en contabilidad forense. Se me daban bien los números. Era excelente encontrando cosas que la gente intentaba ocultar. Aprendí al principio de nuestro matrimonio que Julián odiaba la ambición en las mujeres. La encontraba poco atractiva. Así que escondí esa parte de mí. Interpreté el papel de la esposa simple y adorable porque era lo que él quería. Me convertí en la muñeca de su casa de muñecas. El punto de inflexión llegó hace aproximadamente 1 año. Julián se había vuelto arrogante y descuidado, creyendo que yo era demasiado ingenua para entender su mundo. Dejaba informes de la empresa y estados financieros en su escritorio en nuestro despacho en casa. Una noche, mientras ordenaba, mis ojos se pusieron en una página. Vi el nombre de una empresa que no reconocía, con un pago de más de 1 millón de euros por servicios de consultoría. Parecía extraño. Por pura costumbre, mi cerebro empezó a funcionar. Sabía que la empresa de su padre no utilizaba consultores externos para ese tipo de trabajo. Esa noche, después de que él cayera en un profundo sueño inducido por el vino, me deslicé en su despacho.
Hice una foto del documento con mi móvil. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, empecé a investigar. Fue un proceso lento y cuidadoso. Usaba los ordenadores de la biblioteca pública, redes Wi-Fi públicas imposibles de rastrear. Abrí una cuenta bancaria secreta con la pequeña cantidad de dinero de emergencia que había ahorrado de mi vida antes de él. Encontré una mentira que me llevó a otra y a otra. Era una compleja red de empresas fantasma, cuentas bancarias secretas y dinero robado. Julián no era solo un marido cruel, era un ladrón que estaba desviando millones de la propia empresa de su padre. A partir de ese momento, mi vida tuvo un propósito secreto. Ya no era solo una prisionera en una jaula dorada. Era una observadora silenciosa, reuniendo pruebas. Cada insulto que me lanzaba, cada vez que me hacía sentir pequeña, lo añadía al fuego creciente dentro de mí. Solo estaba esperando el momento adecuado para reducir su mundo a cenizas. Su explosión pública en la cena de mi cumpleaños no era el final de mi historia, era el principio de la suya. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de una habitación de hotel que había reservado con un nombre que Julián nunca había oído. Se sentía diferente a la luz de la mañana en nuestra mansión, que siempre parecía fría y gris, sin importar el tiempo que hiciera. Aquí se sentía cálida y llena de esperanza. Me desperté sintiéndome no cansada ni triste, sino tranquila y concentrada, como un soldado en la mañana de una gran batalla. Mi móvil yacía boca abajo en la mesita de noche. Había estado vibrando sin parar desde el amanecer. Finalmente lo cogí y le di la vuelta. La pantalla brillaba con una notificación. 101 llamadas perdidas. Julián. Debajo, un largo y desesperado río de mensajes de texto. Los primeros, de las primeras horas de la madrugada, estaban llenos de rabia. ¿Dónde estás? No puedes esconderte de mí. Te arrepentirás de haberme avergonzado así. Luego, a medida que pasaban las horas y se daba cuenta de que no iba a volver, el tono empezó a cambiar. La ira se agrió en confusión y luego se cuajó en miedo. Amelia, esto ya no es divertido. Vuelve a casa. Por favor, coge el teléfono. ¿Podemos hablar de esto? Lo siento. Vale, estaba borracho. No lo decía en serio. Por favor, lo siento. Leí el último mensaje sin sentir absolutamente nada. Puso el teléfono en silencio y lo dejé de nuevo sobre la mesa. Sus disculpas eran tan inútiles como sus promesas. ¿Estás lista?, preguntó una voz tranquila desde el otro lado de la habitación. Levanté la vista y sonreí. Sentado en un sillón con una taza de café estaba el señor Herrera, un hombre de rostro amable y pelo canoso que había sido mi secreto durante los últimos 6 meses. Él era un viejo amigo del padre de Julián y uno de los abogados corporativos más respetados de la ciudad. Él había visto a la verdadera yo desde el principio. El audio del micrófono oculto en tu broche es nítido, dijo, dándome un gesto tranquilizador. Cada palabra que dijo está grabada. Es más que suficiente. Sabía que acabaría rompiéndose, dije, con la voz firme. Necesitaba un público para sentirse poderoso, y sabía que su enfado por el negocio fallido lo haría descuidado. Su crueldad pública era la última pieza que necesitaba. El señor Herrera señaló un grueso archivador negro que había sobre la mesita entre nosotros. Estaba lleno de documentos impresos, extractos bancarios y hojas de cálculo. Era el producto de 1000 momentos ocultos, noches en vela con un portátil secreto, viajes silenciosos a la biblioteca pública y una investigación paciente y cuidadosa. Era el trabajo de mi vida durante el último año. Dentro de ese archivador estaba la prueba irrefutable de todo. La prueba de que Julián había estado robando sistemáticamente dinero de la empresa de su padre durante años. Creó empresas fantasmas y les pagó por servicios que nunca se realizaron. Usó ese dinero robado para financiar su ostentoso estilo de vida. Los coches, los relojes, las fiestas para sus falsos amigos. Se creía muy listo, cubriendo sus huellas con transacciones complicadas. Pero nunca imaginó que la esposa simple a la que ignoraba en casa era una experta en seguir exactamente ese tipo de rastros. Todo está en marcha, dijo el señor Herrera, mirando su reloj. Los papeles del divorcio, citando crueldad emocional extrema, se presentaron en el juzgado hace 10 minutos. Un mensajero va de camino a la sede de la corporación Vance con una copia de este archivador para cada miembro del consejo de administración. Y un tercer mensajero hizo una pausa, mirándome.
está entregando una copia especial, en mano, directamente a tu suegro, Alejandro Vance. Un escalofrío, no de miedo, sino de emoción, recorrió mi espalda. Alejandro. Era la única persona a la que Julián temía de verdad. Un hombre que había construido un imperio de la nada y que despreciaba la debilidad y la deshonestidad por encima de todo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que despertaba a mis pies. Julián también se estaba despertando, pero su mundo estaba a punto de sumirse en la oscuridad. Él pensaba que la noche anterior había sido su victoria, su momento de ponerme en mi sitio. No tenía ni idea de que era su ejecución pública y que era yo quien le había entregado la espada. Esto no se trataba solo de dejarlo, se trataba de recuperar mi vida y de mostrarle a todo el mundo, especialmente a él, quién era yo en realidad. Después de que el señor Herrera se fuera para supervisar los siguientes pasos de nuestro plan, me quedé en la tranquila habitación del hotel. La ciudad zumbaba abajo, viva e indiferente. Me serví otra taza de café y me senté en el sillón junto a la ventana, no para mirar el tráfico, sino para observar el reloj de la pared. Cada tic-tac del segundero era una nota en una sinfonía que yo había compuesto hacía mucho tiempo. Conocía la rutina matutina de Julián mejor que él mismo. Conocía cada una de sus debilidades, cada una de sus vanidades, y ahora podía imaginar su mundo empezando a desmoronarse, pieza por pieza predecible. Empezaría por su orgullo. Sabía que se habría despertado solo en nuestra cama fría y enorme, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Estaría pensando en mí, imaginándome llorando en algún motel barato, arrepintiéndome ya de mi desafío. Se sentiría poderoso, en control. Su primer acto del día sería recompensarse por su supuesta victoria. Intentaría pedir un desayuno ridículamente caro, algo decadente para celebrar haberme puesto en mi sitio. Podía verlo tan claramente, él ladrando una orden por teléfono para pedir huevos con trufa, recitando el número de su tarjeta corporativa ilimitada como un rey anunciando un decreto. Y entonces, la pausa. La voz educada y vacilante al otro lado diciendo, «Lo siento, señor, la tarjeta ha sido denegada». Me permití una pequeña y silenciosa sonrisa. La rabia le golpearía primero, un destello caliente y cegador. Pensaría que era un error, un insulto. Colgaría el teléfono de golpe e inmediatamente llamaría a su banquero privado, listo para que despidieran a alguien. Pero el banquero, un hombre que se inclinaba y arrastraba ante cada capricho de Julián, habría recibido órdenes de un poder mucho mayor. Alejandro. Podía imaginar la voz del banquero, de repente despojada de toda calidez, convirtiéndose en un instrumento frío y profesional de malas noticias. Sus cuentas han sido congeladas, Julián, pendientes de una investigación interna. Ese sería el momento en que aparecería la primera grieta real en su mundo perfecto. La rabia se cuajaría en confusión, y luego en un pavor frío y progresivo. El dinero no era solo dinero para Julián, lo era todo. Era su poder, su identidad, su escudo contra el mundo. Sin él, no era nada. Aterrorizado, recurriría a su otra fuente de poder. Sus amigos. Empezaría a hacer llamadas, desesperado por encontrar un aliado, por encontrar a alguien que confirmara su realidad. Llamaría a Clara primero, luego a Tomás, esperando que se rieran con él de su esposa loca y de este ridículo error bancario. Pero sus teléfonos saltarían directamente al buzón de voz. Uno por uno, la gente que él creía que era su corte leal lo abandonaría. La noticia de una estrella fugaz viaja más rápido que la luz en ese círculo social. Eran parásitos y podían oler a un huésped moribundo. El silencio de sus amigos heriría su ego más profundamente que las cuentas congeladas. Sería un rechazo personal tan profundo que no sabría cómo procesarlo. Estaría paseando de un lado a otro por el vestíbulo de mármol de la mansión como un animal enjaulado, las paredes que creía que eran su fortaleza convirtiéndose de repente en una prisión. Y entonces, justo a tiempo, sonaría el timbre. El mensajero que el señor Herrera había enviado estaría allí, sosteniendo un sobre oficial impecable. Podía imaginar la escena perfectamente. Julián arrebatando el sobre, sus manos temblando ligeramente mientras lo abría,
sus ojos recorriendo el lenguaje legal, las palabras disolución de matrimonio y demandante, Amelia Vance, saltando a la vista. Ese sería el golpe final. El momento en que todas las piezas encajarían. Esto no era un error bancario, no era un malentendido, era un ataque coordinado. Y la persona que lideraba la carga no era un rival corporativo o un enemigo sin rostro. Era yo, su esposa silenciosa, simple e invisible. En ese instante, solo en su mansión silenciosa y vacía, Julián finalmente entendería que él no era el cazador. Era la presa. El viaje en ascensor hasta la última planta se sintió extrañamente tranquilo. El silencioso zumbido de la maquinaria era el único sonido mientras el señor Herrera y yo ascendíamos al corazón del Imperio Vance. Cuando las puertas se abrieron, entramos en la sala de juntas. Era exactamente como la había imaginado. Un espacio vasto e intimidante, con paredes de cristal que te hacían sentir como si flotaras sobre la ciudad. En el extremo de una larga mesa de caoba estaba sentado Alejandro Vance. No levantó la vista cuando entramos, pero supe que era consciente de cada uno de nuestros movimientos. Irradiaba un aura de inmenso poder, silencioso y absoluto. El señor Herrera y yo tomamos asiento, y coloqué mi sencillo maletín sobre la mesa pulida. El suave clic resonó en el silencio. Este era el momento, la culminación de un año de secretos, un año de morderme la lengua e interpretar un papel. Mi corazón latía a un ritmo firme y fuerte. No tenía miedo, estaba lista. Un momento después, la puerta se abrió de golpe y Julián entró como una tormenta. Parecía desaliñado y aterrorizado, con el pelo revuelto y los ojos desorbitados. Cuando me vio sentada allí, junto al señor Herrera, su rostro se contorsionó con una mezcla de conmoción y furia. «¿Qué hace ella aquí?», exigió señalándome con un dedo tembloroso. «Julián», dijo Alejandro, su voz peligrosamente tranquila. No la levantó, pero esa única palabra silenció a mi marido al instante. «Siéntate». Julián se desplomó en una silla frente a mí, sus ojos moviéndose entre su padre y yo. Era un animal acorralado, y estaba a punto de hacer exactamente lo que yo esperaba que hiciera, mentir. «Padre, esto es absurdo», comenzó, tratando de forzar una risa que sonó más como un ahogo. «Es mentira. Es una mujer despechada que intenta conseguir un acuerdo de divorcio más grande. Es vengativa. Se lo está inventando todo. Mírala. ¿A quién vas a creer? ¿A mí o a la chica simple que has visto en las cenas familiares?» La mirada de Alejandro permaneció fija en su hijo durante un largo momento. Luego, giró lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos eran como trozos de hielo, buscando cualquier señal de debilidad o engaño. Sostuve su mirada sin pestañear. «Señora Vance», dijo, usando el título formal como una clara señal. «Por favor, proceda». Respiré hondo y abrí mi maletín. No miré a Julián, mi atención estaba completamente en su padre. «Señor Vance, durante los últimos 18 meses, Julián ha estado malversando fondos a través de una serie de sociedades fantasma que estableció en paraísos fiscales». Deslicé el primer documento sobre la reluciente mesa. Era un extracto bancario. Había ensayado este momento 100 veces en mi cabeza. «Este es el primero que encontré», expliqué, con voz uniforme y profesional. «Un pago a una empresa llamada Apex Global Consulting. Según los registros de la compañía, fue para un análisis de mercado sobre un proyecto de expansión en Europa». «Un gasto de negocios legítimo», escupió Julián con la cara enrojecida. Lo ignoré. Apex Global Consulting fue registrada en las Islas Caimán 2 días antes de que se realizara este pago. Continué, mirando solo a Alejandro. Su único director es un nombre que no existe. La dirección corporativa es un apartado de correos y el dinero, después de ser transferido allí, fue inmediatamente transferido a una cuenta privada en Suiza. Deslicé otro papel sobre la mesa. Una cuenta a nombre de su hijo. Alejandro cogió el papel, sus ojos escaneando los detalles. Lo observé, viendo cómo se tensaban sutilmente los músculos de su mandíbula. Durante los siguientes 20 minutos expuse mi caso. Presenté una cadena de pruebas tan clara y sólida que era imposible de negar. Cada factura falsa, cada transferencia ilegal, cada mentira quedó al descubierto. Había seguido el dinero y este había pintado un cuadro perfecto de la traición de Julián. Hablé con calma, presentando los hechos sin emoción como un médico que da un diagnóstico. Esto no era personal, eran negocios.
Julián intentó interrumpir, sus negaciones cada vez más débiles y desesperadas. Se estaba ahogando, y yo era la que describía tranquilamente cómo el agua llenaba sus pulmones. Durante todo el proceso, observé a Alejandro. Vi el momento en que su expresión cambió. Ya no era un padre escuchando acusaciones contra su hijo. Era un CEO mirando un cáncer que amenazaba con destruir el trabajo de su vida. Cuando terminé, cerré mi maletín. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Alejandro colocó los papeles en una pila ordenada. No los miró. Miró a Julián. Lo miró como si nunca lo hubiera visto de verdad. Julián, dijo, su voz desprovista de toda calidez. Eres un necio. Ignoré. Apex Global Consulting fue registrada en las Islas Caimán 2 días antes de que se realizara este pago. Continué, mirando solo a Alejandro. Su único director es un hombre que no existe. La dirección corporativa es un apartado de correos, y el dinero, después de ser transferido allí, fue inmediatamente transferido a una cuenta privada en Suiza. Deslicé otro papel sobre la mesa. Una cuenta a nombre de su hijo. Alejandro cogió el papel, sus ojos escaneando los detalles. Lo observé, viendo cómo se tensaban sutilmente los músculos de su mandíbula. Durante los siguientes 20 minutos, expuse mi caso. Presenté una cadena de pruebas tan clara y sólida que era imposible de negar. Cada factura falsa, cada transferencia ilegal, cada mentira quedó al descubierto. Había seguido el dinero, y éste había pintado un cuadro perfecto de la traición de Julián. Hablé con calma, presentando los hechos sin emoción, como un médico que da un diagnóstico. Esto no era personal, era negocios. Julián intentó interrumpir, sus negaciones cada vez más débiles y desesperadas. Se estaba ahogando, y yo era la que describía tranquilamente cómo el agua llenaba sus pulmones. Durante todo el proceso, observé a Alejandro. Vi el momento en que su expresión cambió. Ya no era un padre escuchando acusaciones contra su hijo. Era un CEO mirando un cáncer que amenazaba destruir el trabajo de su vida. Cuando terminé, cerré mi maletín. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Alejandro colocó los papeles en una pila ordenada. No los miró. Miró a Julián. Lo miró como si nunca lo hubiera visto de verdad. Julián, dijo, su voz desprovista de toda calidez, eres un necio. Después de que mi suegro llamara necio a Julián, el silencio en la sala fue absoluto. Se sentía como si el aire se hubiera solidificado, atrapándonos a todos en ese último momento de juicio. Julián se quedó mirándolo, con la boca ligeramente abierta, su mente luchando por alcanzar la realidad. La arrogancia que había sido su armadura durante tanto tiempo se había hecho añicos, dejándolo expuesto y patético. Alejandro no perdió ni un segundo más. Pulsó un botón en el intercomunicador de su escritorio. «Elena», dijo, su voz fría como el acero, «tráeme al jefe de seguridad y a la directora de Relaciones Públicas a mi despacho. Ahora». Julián empezó a negar con la cabeza, una mirada desesperada y suplicante en sus ojos. «Padre, no. Por favor, podemos arreglar esto. Puedo devolverlo. Haré lo que sea». Alejandro ni siquiera lo miró. Se giró hacia mí. «Señora Vance», dijo, usando al apellido como una barrera formal entre nosotros. «Le agradezco que me haya informado de esto con discreción. Ha salvado a esta empresa de una crisis mucho mayor». No era una disculpa por el comportamiento de su hijo, pero era un reconocimiento. Era respeto. La puerta se abrió y entraron 2 personas de aspecto severo, un hombre y una mujer. Las órdenes de Alejandro fueron rápidas y brutales. Julián Vance ya no es empleado de esta compañía, con efecto inmediato, dijo. Su voz no dejaba lugar a discusión. Su acceso debe ser revocado. Acompáñenlo fuera de las instalaciones. No debe llevarse nada consigo. A la directora de Relaciones Públicas le dijo,
Emitiremos un comunicado de prensa en 1 hora. Declarará que una auditoría interna ha descubierto importantes irregularidades financieras y que el empleo del señor Julián Vance ha sido rescindido. Estamos cooperando plenamente con las autoridades. Julián finalmente se rompió. Se abalanzó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. «No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Mi nombre está en este edificio». «Tu nombre es un privilegio que has perdido», dijo Alejandro, su voz bajando a casi un susurro, lo que de alguna manera era más aterrador que un grito. «Ya no eres parte de esta familia, ni de esta empresa. Estás solo». El jefe de seguridad, un hombre grande e impasible, se adelantó y colocó una mano firme en el hombro de Julián. Toda la lucha se desvaneció de él de golpe. Se derrumbó de nuevo en su silla, un hombre roto. Lo vi mientras lo sacaban de la sala. No me miró. No podía mirar a nadie. Me quedé un rato más, respondiendo a las preguntas de Alejandro con el señor Herrera a mi lado. Estaba tranquila, profesional. Cuando finalmente salí de ese edificio 1 hora más tarde, la noticia ya estaba en todos los portales de Internet. Despedido el heredero de Vance por un escándalo corporativo de proporciones mayúsculas. No volví a ver a Julián, pero me enteré de su caída a pedazos durante las semanas siguientes. El ático propiedad de la empresa fue vaciado, el coche de lujo fue embargado. Sus supuestos amigos, los que se reían de sus chistes crueles en mi cumpleaños, fueron los primeros en filtrar historias vergonzosas sobre él a la prensa del corazón. Sin el dinero de su padre, su mundo entero se desvaneció. No tenía habilidades, ni amigos de verdad, ni nadie que lo rescatara. Me enteré por un canal legal que sus cuentas bancarias contenían menos de 1,000 euros. Se vio obligado a mudarse a un apartamento diminuto y destartalado al otro lado de la ciudad, el tipo de lugar del que solía burlarse. Nunca sentí una oleada de alegría ni un deseo de venganza. Verlo caer no fue una celebración. Fue una conclusión silenciosa y necesaria. Había construido toda su identidad sobre una base de dinero y poder que nunca fue realmente suya. Cuando se la quitaron, no quedó nada de él. La justicia, me di cuenta, no era una explosión ruidosa, era una puerta pesada y silenciosa que se cerraba, encerrando a un monstruo en una prisión que él mismo había construido. Y yo, por fin, estaba al otro lado, libre. 6 meses después. La silla en la que estaba sentada ahora era de suave cuero negro y estaba situada en la cabecera de la larga mesa de caoba en la sala de juntas de la corporación Vance. Era la misma silla en la que se había sentado Alejandro, la que una vez me pareció un trono de intimidación. Hoy, simplemente, se sentía como mi silla. La sala estaba llena de los altos ejecutivos de la compañía, hombres que solo 1 año antes me habrían ignorado en los eventos corporativos, descartándome como la esposa silenciosa y simple de Julián. Ahora escuchaban atentamente mientras yo hablaba, sus bolígrafos arañando notas en el papel. Su respeto no me lo habían dado por mi apellido, me lo había ganado. Alejandro no me había ofrecido una limosna, me había ofrecido un trabajo. Unas semanas después del despido de Julián, me llamó a su despacho. No era un hombre de disculpas, pero a su manera reconoció lo que había hecho. No vio a una exesposa vengativa, vio una mente brillante que podía encontrar una aguja en un pajar de números. Me pidió que dirigiera el nuevo equipo de auditoría interna, para ayudarle a limpiar el desastre que su hijo había creado. Acepté. Había pasado los últimos 6 meses reconstruyendo, no solo mi vida, sino departamentos enteros de esta empresa. Descubrí que no solo era buena encontrando problemas, era buena resolviéndolos. Con esto concluye la revisión trimestral, dije, cerrando el archivador frente a mí. Gracias por su tiempo. Los hombres asintieron, recogiendo sus cosas y saliendo de la sala con murmullos educados de «Buen trabajo, Amelia». Cuando la pesada puerta se cerró, me quedé sola. El silencio se sentía diferente ahora. No era solitario, era pacífico. Me recliné en mi silla y miré el vasto horizonte de la ciudad, las infinitas hileras de edificios brillando bajo el sol de la tarde. Era una vista de infinitas posibilidades. Mi teléfono vibró suavemente sobre la mesa, un mensaje de texto de un número bloqueado. Supe quién era incluso antes de leerlo.
Era el tercero de este mes. Hola, soy yo. Sé que me odias, lo entiendo, pero estoy en problemas. ¿Podrías prestarme algo, solo para salir del paso? Por favor. Leí las palabras y sucedió lo más sorprendente. No sentí nada, ni una pizca de lástima, ni una chispa de triunfo. Fue como leer un viejo informe meteorológico de una tormenta que ya había pasado. Él era solo un fantasma, un eco patético de una vida que ya no me pertenecía. Mi pulgar se detuvo por un segundo sobre la pantalla. Luego presioné eliminar. Ni siquiera me molesté en volver a bloquear el número. No importaba. Ya no podía alcanzarme. Me levanté y caminé hacia la inmensa pared de cristal, colocando mi mano sobre la superficie fría. Abajo, la ciudad era un tapiz de 1.000.000 de historias diferentes, y por primera vez, la mía era enteramente mía, escrita con mis propias palabras, bajo mis propios términos. Una sonrisa genuina y tranquila se extendió sobre mi rostro, no de victoria sobre él, sino de alegría por mí misma. La noche que Julián me abandonó en aquel restaurante fue mi 30 cumpleaños, pero mirando el horizonte infinito, me di cuenta de que se había equivocado en todo, incluso en eso. Mi verdadera vida acababa de comenzar.